Amados hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. Un gusto nuevamente estar con ustedes compartiendo la palabra de nuestro Dios. Ya habíamos estado aquí al frente, pero gracias a nuestros hermanos del ministerio que nos permiten el poder compartir la palabra de nuestro Dios en estos momentos. Muy bien, mis hermanos, vamos a abrir nuestras escrituras en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 11. Leeremos versículos 1 y versículo número 6. Yo sé que esta cita, mis hermanos, ya la conocen. Yo sé que esta cita, mis hermanos, ya la han leído por varias ocasiones, pero es necesario, mis hermanos, a veces volver a leer para entender lo que nuestro Dios quiere decir. Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 6. Veo que ya estamos ahí, mis hermanos. Démosle lectura. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que él a que a Dios se allega, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Muy bien, mis hermanos, ocupen su lugar. ¿Cuántas veces no hemos leído esta parte de la Escritura? Más de 50 veces, yo me imagino que sí. Más de 100 veces, tal vez. Y cada vez que nos preguntan, ¿qué es la fe? Siempre mencionamos esa porción. Pues es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Igual muchas veces lo decimos así hasta de memoria y fugazmente. Pero ¿cuántas veces hemos comprendido lo que está diciendo aquí? ¿Sabe de dónde viene la palabra fe? ¿Cuál es su raíz? La fe, mis hermanos, proviene de la raíz hebrea, emuná. ¿Ya había escuchado esta palabra? Emuná. Para quienes no la habían escuchado, hermanos, la emuná es una palabra que se traduce así como fe, pero también tiene otros significados, que es fidelidad, fe, creer, obedecer, certeza, convicción, seguridad y firmeza. También proviene de las palabras, es un conjunto que proviene de las palabras aman y emet. Aman significa estar seguro, algo que es duradero, algo que es de confianza, y creer. Y emet, que es verdadero. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo esto, vamos viendo que la fe no solamente es una sustancia, no solamente son aquello que nosotros estamos esperando, sino que significa seguridad, estar convencidos, estar seguros, estar firmes en lo que estamos creyendo. No sé si ustedes, mis hermanos, hayan escuchado hablar de un sabio, de un rabino que se llamaba Maimónides, ¿no? Bueno, este personaje Maimónides, su nombre real es Moisés ben Maimón, y que era más conocido como Maimónides. Él fue un judío sefaradí. Los judíos sefaradíes son todos los que vivieron en la península ibérica, en lo que es actualmente Portugal, España. Entonces, él fue uno de estos judíos y que fue de los mayores estudiosos de la época medieval. Y era de los estudiosos de la Torá. La Torá son los primeros 5 libros que tenemos del Pentateuco, y que él logró, al estar estudiando todo esto,
encontrar dentro de la Torá, dentro del Pentateuco, lo que son 613 leyes dentro de la Escritura. Estas 613 leyes se dividen tanto en leyes religiosas, leyes sociales o de código civil y también leyes que daban algún tipo de sentencias a ciertas circunstancias. Dentro de esas 613 leyes, mis hermanos, justamente la primera ley que escribe es la conciencia sobre la divinidad. Y esta conciencia sobre la divinidad nos va llevando justamente a esto, hacia la fe. Nos va diciendo que nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos un ser supremo por encima de nosotros. Y ese ser supremo es quien mueve todas las cosas. Muchas veces decimos, o nos preguntan, ¿tú crees en Dios? ¿Y qué decimos? Sí. Creo en Dios. Pero ¿cuántas veces hacemos conciencia sobre lo que decimos? Y anteriormente ya había dado un tema sobre tener conciencia sobre lo que decimos, sobre lo que hacemos, nuestro actuar y nuestro decir. Pero ahora, ¿cuántas veces decimos, sí, creo en Dios? Y nos ponemos a preguntar, ¿realmente creo en Dios? Porque aquí el versículo 6 del capítulo 11 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. ¿Eso qué quiere decir, mis hermanos? Que tengo que ser consciente de que creo en un Dios. Pero ¿cómo creemos, mis hermanos? Porque si nosotros buscamos lo que es un precepto, una ley, nos vamos a topar, mis hermanos, que justamente dentro del judaísmo está esa raíz que es mitra, que es precepto, ordenanza, mandamiento y encomienda. Y esto nos lleva, hermanos, a, primero, conocer. ¿Cómo voy a cumplir una ley si no lo conozco? Y hay un momento dentro de las leyes, entre cualquier nación, que dice que el hecho de que no conozcas una ley no te hace ser exonerado del cumplimiento de la misma. Veamos cómo es que nuestro Dios se presentó al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 20, versículo 2. Éxodo capítulo 20, versículo 2. Aquí estamos viendo al pueblo de Israel cuando ya estaba en el monte Sinaí y que nuestro Dios les estaba dando sus leyes al pueblo. Pero antes, durante los 430 años que el pueblo de Israel estuvo cautivo en el pueblo de Egipto, ¿realmente conocían a Dios? ¿Sí o no? ¿Lo conocían? Entre comillas. Porque sabían que tenían un Dios de sus padres. Sabían de él, sabían que había un Dios que no se podía ver, pero que se podía observar. Pero realmente no lo conocían. No conocían realmente lo que eran ya sus leyes, ya estaban más contaminados con lo que eran algunos dioses de los egipcios. Vean lo que dice aquí, versículo 2 del capítulo 20. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Y veamos cómo se presenta. Cuando nosotros nos saludamos, nos presentamos con alguna persona, ¿cómo decimos? ¿Qué tal? Mucho gusto, mi nombre es. ¿Qué tal? Mucho gusto, mi nombre es. O yo soy. Y vean lo que les dice aquí. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de la casa de la cual eras siervo. Así se está presentando nuestro Dios. Yo soy quien te sacó. Yo soy quien te libertó. Yo soy Jehová tu Dios.
yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y si vamos unos capítulos atrás, mis hermanos, cuando nuestro Dios se muestra ante Moisés, en el capítulo 4, vean qué es lo que les dice nuestro Dios a Moisés. Versículo 10. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, yo no soy hombre de palabras de ayer ni de antier, ni aun desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿Cómo se le vuelve a mostrar a nuestro Dios a Moisés? Porque ya había hablado prácticamente con él previamente cuando lo llama. ¿Y qué le está diciendo? Yo soy Jehová. Y veamos el capítulo 3, versículo 14. Leeré desde el 13. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado, ¿a quiénes? Moisés ya conocía al pueblo de Egipto. Prácticamente estuvo a nada de ser faraón. Y conocía y había escuchado del Dios de los israelitas. Por eso le pregunta aquí. Y aquí, si me preguntan, ¿quién me ha enviado? ¿Qué les dice? ¿Les dirás? Yo soy. Capítulo 4 le dice, no soy yo Jehová. Éxodo 22, ¿qué les dijo ahí? Yo soy Jehová, tu Dios. Entonces, si se dan cuenta, se va cumpliendo este primer precepto de conocer la divinidad de nuestro Dios. ¿Y cómo es que nosotros creemos a Dios, hermanos? Porque les decía hace un momento, nosotros decimos, sí, creo en Dios. ¿Y cómo creemos en Dios? Vean lo que dice Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Pero qué crees? ¿También los demonios creen? Y tiemblan. Entonces yo soy como aquellas personas que dicen creo en Dios y no lo estoy demostrando. ¿O soy de aquellas personas que dicen creo en Dios y voy a esperar que mi Dios haga por mí? ¿Que me quede sentado esperando la respuesta de Dios? ¿O somos de aquellos que creen en Dios y hacen acción? ¿Por qué? Porque cuando les mencionaba que cuando nosotros decimos que conocemos, es tener conciencia. Yo les podría preguntar,
¿ustedes conocen a Dios? Ya se quedaron dudando. Ya se quedaron dudando. ¿Por qué? Porque el conocer es ser racional. ¿Y a qué me refiero racional? A ser pensativo. A ver, ¿qué es lo que pide mi Dios de mí? ¿Acaso mi fe es, como les digo, como aquellos que piensan de, sí creo en Dios? Y nada pasa, ¿no? O luego hasta somos tentadores de Dios. Vemos el peligro, Dios me cuida. Y ahí vamos y... ¿qué pasó? Pues que Dios no me cuidó. Y muchas veces somos así. Y esa fe, mis hermanos, no es una fe racional. Porque dentro de los mismos proverbios dice que el avisado ve el mal y se aparta. Y esa es una fe vacía, mis hermanos. El creer que nada más con creer en Dios ya la libré. Sino que al ser nosotros creyentes de Dios, al tener fe en Dios, tengo que tener yo una fe racional. Primero tengo que conocer a mi Dios, para que una vez conociendo a mi Dios, yo ya la pueda poner por obra, saber qué es lo que quiere Dios de mí. Vean lo que va diciendo Santiago aquí mismo, pero vámonos unos versículos atrás, versículo 17. Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No es justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró en sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado la justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿cómo se demuestra la fe? ¿Cómo demuestro que yo creo en Dios? ¿Y cómo obro? Haciendo la voluntad de Dios. O a veces creo que hago la voluntad de Dios. ¿Sí me voy explicando, mis hermanos? ¿Cómo es una fe racional? ¿Por qué? Porque yo puedo ponerles un ejemplo. Cuando ustedes se sienten mal, ¿qué hacen? Rápidamente voy, busco una pastilla que yo ya sé cuál es su efecto, yo ya sé qué es lo que va a hacer en mí y voy y me la tomo. ¿Están de acuerdo que en ese momento nosotros ya pensamos, ya fuimos racionales sobre qué es lo que necesito y que yo estoy poniendo mi confianza en esa pastillita? ¿Sí o todavía no? O tan solo, quiero un licuado para adelgazar. Pues hazte un licuado de hierbas verdes. ¿Por qué? Porque dicen que es muy bueno para adelgazar. Pues si él me dijo que es bien bueno, pues yo también lo hago, ¿no? ¿Y qué está pasando? Yo ya estoy creyendo a la palabra de la otra persona. ¿Y cómo demuestro que creía la palabra de esa persona? Cuando estoy haciendo el juguito. Lo mismo pasa aquí, mis hermanos. Nosotros demostramos nuestra fe en nuestro Dios cada vez que nosotros actuamos conforme a lo que nos va diciendo nuestro Dios, conforme a su palabra. Y eso es algo racional. Eso es algo que nosotros tenemos que pensar. Vean Hebreos capítulo 11, versículo 4, versículo 7 y 8, versículo 11 y versículo 17.
No vamos a leer todos, son ejemplos. Pero vea, nada más quiero que piense a quién está poniendo por ejemplo. Dice, por fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. Aquí no me voy a meter en controversia. Cuando ustedes leen la historia de Caín y Abel, ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín? ¿Solo porque le cayó mejor a Abel? No, porque Abel hizo la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces vemos que los sacrificios son con qué? Con animalitos. ¿Y qué ofreció Caín? Fruto del campo. O sea que no obedeció a Dios. Y por eso dice, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando a Dios testimonios a sus presentes, y difunto aún habla por ella. Versículo 7. Por la fe Noé, habiendo recibido respuestas de las cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en su casa, que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. ¿Qué pasó con Noé? ¿Habían visto llover? No habían visto llover. Y predicó 120 años que iba a llover. Y fue el único, junto con su casa, creyó. E hizo el arca. Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Qué le dijo nuestro Dios? Sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te enseñaré la tierra que te he de mostrar. ¿Ve las estrellas del cielo? Así será tu descendencia. ¿Puedes contar la arena de la mar? Así será tu descendencia. ¿Qué pasó con estos hombres? ¿Creyeron? Sí. ¿Actuaron? Sí. Esa es la verdadera fe. El creer y actuar. Y podemos ver el versículo 11, el versículo 17 y todos los ejemplos que podemos encontrar en las Escrituras. Pero ahora, ¿cómo estoy yo demostrando mi fe? ¿Cómo somos? ¿Acaso somos como Saúl? Veamos cómo actuó Saúl. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Versículo 4. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha herido a la guarnición de los filisteos, y también que Israel olía mal a los filisteos. Y juntóse el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos, ¿qué hicieron? Se juntaron para pelear contra Israel 30,000 carros y 6,000 caballos, y el pueblo como la arena que estaba en la orilla de la mar, en multitud. Y subieron y se sentaron en el campo de Michmas, al oriente de Bet-Aven. Mas los hombres de Israel, viéndose puestos en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, escondióse el pueblo en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, ¿y en qué, hermanos? Y en cisternas. ¿Cuántas veces no se ha visto en una necesidad o en un aprieto? Así como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el ejército de Israel, veía que los filisteos los multiplicaban fácil más de 10 veces. Y temieron y por eso se fueron y se escondieron. ¿Cuántas veces nosotros tenemos un problema, mis hermanos? Y nos hacemos, si nos sentíamos así, nos hacemos así.
¿Y qué pasó con nuestra fe? Verso 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad. Y Saúl se estaba aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo, ¿qué, hermanos? El pueblo desertó. Decía, pues aquí nos van a matar, ¿a qué me quedo? ¿A qué me quedo si me van a matar? Son 10 contra mí solito prácticamente. Y por eso el pueblo se huía. ¿Y qué pasó con Saúl? Verso 9. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y sacrificios pacíficos. ¿Y qué hizo? Ofreció el holocausto. ¿Le correspondía a Saúl hacer sacrificio? No. ¿A quiénes fue dado el hacer sacrificios? No. A los sacerdotes. A todos aquellos que ministraban en el tabernáculo. Ellos tenían que hacer el sacrificio. En este caso le correspondía a Samuel. ¿Y qué hizo Saúl? Desobedeció. ¿Tenía fe? No, si hubiera tenido fe, hubiera esperado a Samuel. Y vean qué le dijo, verso 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, como vi que el pueblo se me iba, y que no venías al plazo de los días, y que los filisteos estaban juntos en Michmas, me dije, los filisteos van a descender ahora contra mí a Gilgal, y no he implorado el favor de Jehová. Esforzóme pues, y ofrecí el holocausto, ¿verdad? Dice, pues como no llegabas, no me queda otra más que hacerlo yo. ¿Eso le correspondía? Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandato de Jehová que tu Dios, que él te había intimado, porque ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel. ¿Para qué, hermano? Muchas veces así somos desesperados. Y esa desesperación hace que nuestra fe se achique, desaparezca. Porque vemos que como Dios no me responde, pues yo voy y me muevo a ver qué hago. Y no sabemos confiar en nuestro Dios. Como dice aquí, actuamos locamente, desesperadamente, y nuestra fe se desvaneció. Y obviamente no hubo obras. No hubo una fe racional. Veamos ahora Números capítulo 20. Números capítulo 20. Empezaré leyendo desde el versículo 1. Y llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y asentó el pueblo en Cades, y ahí murió. ¿Quién, hermanos? ¿Qué María era? María, hermana de Moisés. Y fue allí sepultada. Y como no hubiese agua para la congregación, juntáronse contra Moisés y contra Aarón. Lo que veíamos en la mañana, ¿verdad? Que nos gusta estar murmurando. Bueno, que no se nos da aquí, ¿verdad? No se nos da el murmurar. Y regañó el pueblo con Moisés y hablando diciendo, ojalá que nosotros hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, hermanos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel en esos momentos ya no era el pueblo de Israel que había salido de Egipto.
Ya estaba la generación que salió de Egipto y la generación del desierto. Ya estaban esas dos generaciones. Unos habían visto las maravillas de Dios y quien aún así viendo las maravillas no creyeron, y otros que por pláticas les estaban diciendo lo que había suscitado. Pero aún así arremetieron. Ojalá nosotros hubiéramos muertos cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Y por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, y de higueras, y de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y fuéronse Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio, y echáronse sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara, y reúna la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña. Y ojo con lo que dice aquí. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenían que hacer, mis hermanos? Tenían que hablar a la peña enfrente de quienes, de los ojos de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Qué tenía que hacer Moisés? Simplemente hablarle. ¿Qué estaba preparando nuestro Dios? Una nueva maravilla para que el pueblo creyera, para que el pueblo siguiera confiando en nuestro Dios. Y vean cómo se comportó Moisés. Verso 10. Y juntaron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y díjoles: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Estaba Moisés bien contento, ¿verdad? Aquí. Estaba tranquilo, así como un día en la playa. ¿Así estaba? No, Moisés estaba enojado con el pueblo. Estaba de una manera enfurecido, que vean lo que le costó ese furor. Entonces alzó Moisés su mano, ¿y qué hizo? E hirió la peña con su vara. ¿Cuándo hizo eso antes? ¿Cuándo golpeó Moisés la peña? Antes. En Horeb, ¿se acuerdan? Que tenía que golpear. Ahí sí la tenía que golpear. Aquí tenía que hablarle. E hirió la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. O sea que no cumplió lo que Dios le dijo. O sea, no racionó lo que Dios dijo. Prácticamente se le hizo fácil volver a hacer, a golpear la piedra, la peña, para que salieran aguas. Y vean lo que les costó. Verso 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: ¿por cuánto qué, hermanos? ¿Por cuánto qué? O sea, no tuvieron fe. Vemos que la fe se actúa. ¿Y actuó Moisés y Aarón? No. Por eso les dice: por cuanto no creíste en mí, para santificarme en los ojos de los hijos de Israel. Yo ya había preparado eso para que ellos volvieran a confiar en mí. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que os he dado. ¿Qué le costó a Aarón y a Moisés? ¿Qué les costó, mis hermanos? El no cruzar el Jordán.
Eso es lo que les costó. ¿Cuántas cosas no nos han costado a nosotros por no creer en Dios? Ahora puedo decir si mi fe es racional, si mi fe es consciente, o simplemente tengo una fe vacía. Eso, hermanos, es algo que nosotros tenemos que reflexionar. ¿Cómo está mi fe? ¿La tengo de manera consciente? ¿Lo digo por espontaneidad? ¿O realmente demuestro mi fe con mis hechos? Así como lo hizo Abraham, así como lo hizo Abel, como lo hizo Noé. ¿Cómo creemos nosotros a Dios, mis hermanos? Juan capítulo 7. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 7. Juan capítulo 7. Versículo del 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de él, que sus obras son malas. Vosotros subid a la fiesta. Yo no subo aún a esta fiesta porque mi tiempo aún no es cumplido. Y habiéndoles dicho esto, quedóse en Galilea, mas como sus hermanos hubieran subido, entonces él también subió a la fiesta, no manifiestamente, sino como en secreto. Y buscabanle los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había grande murmullo en él y las gentes, porque unos decían, bueno es, y otros decían, no, antes engaña a las gentes. Mas ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Y al medio de la fiesta subió Jesús al templo. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Cómo somos nosotros? ¿Somos como los que murmuraban? ¿O somos como aquellos que se escondían? ¿Y que tuvo que el Señor Jesús mostrarse ante ellos? Muchas veces, mis hermanos, así somos. Somos murmuradores. Somos como aquellos que dicen, sí, Él es bueno, pero a la vez, es que Dios es malo, no me quiere. Me dejó sin trabajo. Vea nomás, ya me dio la diabetes. Y tenemos que venir otra vez aquí a que nos enseñe nuestro Dios. ¿Cómo creemos en nuestro Dios? Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 8. Y aquí está el por qué aún nuestra fe es vacía. Y vean lo que dice nuestro Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como más altos son los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Por qué no creemos bien en Dios? ¿Por qué no concretamos nuestra fe? ¿Por qué no seguimos siendo firmes? ¿Por qué no creemos? ¿Por qué no nos afirmamos?
¿Por qué no somos fieles a Dios? Aquí ya lo dijo. Porque nuestros caminos no son los caminos que marca nuestro Dios. ¿Y cuáles son esos caminos? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que hace la lluvia, mis hermanos, sino que harta la tierra y hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía. Antes hará lo que, ¿qué, hermanos? ¿Qué hará? Hará lo que yo quiero. No es lo que tú quieres, hermano, hermana. No es lo que quiere el hermano Isaí, sino lo que quiere nuestro Dios. Y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Abraham fue prosperado? ¿Noé fue prosperado? Sí, hermanos. David, a pesar de sus errores, creyó en Dios, tuvo fe en Dios y fue prosperado. Salomón también creyó en Dios y fue prosperado. Y podemos irnos con muchos personajes. Y se cumple esta palabra. Quienes hacen la voluntad de nuestro Dios, quienes creen en Dios y hacen su voluntad, son prosperados. Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. ¿Cómo concientizo mi fe? ¿Cómo hago racional mi fe? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, ¿qué, hermanos? Tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De a qué escritura hacía referencia el Señor Jesús? ¿Al Nuevo Testamento? No. Hablaba de lo que ahora conocimos como el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, mis hermanos, desde la creación del tabernáculo, desde la creación del mundo, desde todo lo que ustedes ven ahí, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Está dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les dice, ¿quieren entender cuál es la vida eterna? ¿Cuál es la fe? ¿Quieren creer quién soy yo? Escudriñen las Escrituras. Porque ellas son las que les darán vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros conocemos a Dios y nos concientizamos de nuestra fe, vamos a mostrar nuestras obras. Porque nuestra fe va a estar basada, va a estar argumentada, va a estar basada en una realidad. Y esa realidad es con nuestro Dios. Esa es la conciencia de la fe. La fe no nada más es decir, pues voy a esperar a ver qué Dios me manda. No solamente es decir, sí, creo en Dios, sino es decir, creo en Dios y pongo por obra sus leyes, sus estatutos, sus preceptos y sus mandamientos. ¿Y con eso qué logramos, mis hermanos? Fidelidad. Obedecer. Obtenemos certeza, convicción, seguridad y firmeza. O mejor conocido como fe. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Paz a vosotros.